Buenas noches a todos. Mi nombre, para los que no me conocen, no creo que sea ninguno, pero igual está Iris Ortega Castillo, soy residente de cuarto año del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Y bueno, para continuar hoy con las clases de cáncer de próstata, la revisión cronológica de todos los artículos y cómo los fármacos han ido cambiando toda la historia de esta enfermedad. Quiero darle la bienvenida a la doctora Venecia de República Dominicana, que está conectada, una neuróloga amiga de nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente del cáncer de próstata resistente a la castración M0. Y es, un segundo, y es lo que continuaría a lo que hemos venido hablando todos estos días. Ok. La historia de la enfermedad del cáncer de próstata. Ok, esto ya lo tenemos bien visto muchas veces, ya lo hemos revisado un montón de veces también. Recordar que esta es una enfermedad que tiene dos maneras de presentación. Inicialmente una presentación localizada. Estos pacientes reciben un tratamiento local, ya sea radioterapia o una prostatectomía radical. Posterior a esto aumentan PSA, hacen recidiva bioquímica, se les inicia ADT, estos pacientes luego hacen resistencia a la castración, luego que hacen resistencia a la castración se vuelven metastásicos, asintomáticos, luego metastásicos sintomáticos y por último progresan a la muerte. Hay un montón de medicamentos que hemos venido incluyendo dentro de esta enfermedad cronológicamente, como lo dije al inicio, desde años atrás y han venido mejorándose poco a poco hasta lo que tenemos el día de hoy, que es un montón de medicamentos contra esta enfermedad, a diferencia de lo que teníamos hasta hace unos 10 o 20 años atrás, cuando existían muy pocas moléculas para tratar a estos pacientes. Sin embargo, con todo el advenimiento de todos estos artículos, de todas estas moléculas que actúan en uno u otro lugar de la enfermedad, el cáncer de próstata avanzado sigue siendo una enfermedad incurable. La mayoría de los pacientes van a morir de esta enfermedad. Es inevitable el desarrollo de resistencias al tratamiento por parte del cáncer. Hay muchos nuevos agentes hormonales, es verdad, y la vía del receptor de andrógeno es la principal afectada, hablando específicamente del cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Y cuáles son los mecanismos de resistencia? Pues son un montón de mecanismos, principalmente mutaciones y amplificación del receptor de andrógenos, y en varias de las vías que podemos observar aquí. Las estrategias que hemos estado tomando los investigadores, los médicos urólogos, los médicos oncólogos, es revisar los mecanismos de resistencia, ver si ahí se puede lograr una mayor selectividad enzimática para reducir toxicidad y ver otros mecanismos de acción sobre el receptor androgénico. Entonces, hasta ahorita, el cáncer de próstata resistente a la castración M0 tiene tres grandes artículos o tres grandes pilares que han adaptado o han eh, visto para que se maneje esta enfermedad en este momento, que es el resistente a la castración M0. Los tres grandes artículos son el artículo Prosper con la molécula enzalutamida, el artículo Spartan con la molécula apalutamida y el Aramis con la darolutamida. Básicamente la noche de hoy nos vamos a meter solamente en estos dos artículos. Inicialmente vamos a empezar hablando de la enzalutamida con el estudio Prosper. Hasta ahorita, haciendo una revisión de todo lo que han hecho mis compañeros hacia atrás de todas estas noches que hemos estado recibiendo instrucciones o recibiendo docencia sobre el cáncer de próstata. La enzalutamida, recordar, es un antiandrógeno de segunda generación, tiene 3 puntos de inhibición del receptor de andrógeno. La única molécula que tiene 3 lugares de acción. Uno tiene un lugar de acción en la membrana porque bloquea la unión del receptor del andrógeno al receptor. La segunda o el segundo lugar de acción es en el citoplasma, donde impide hacia el núcleo, donde impide la translocación nuclear, y la tercera y última es que bloquea la unión y la activación del DNA. Hasta este momento, el doctor David Hernández y el doctor Kenneth Salas habían revisado dos artículos. El doctor Salas había revisado el AFIRM, para recordar, este es
Este es el artículo en donde nosotros empezamos a conocer la ensalutamida, aquí en esta revisión. Y este estudio, recordando, era en cáncer de próstata resistente a la castración, pero pacientes metastásicos y que ya habían progresado a docetaxel. Y en este estudio lo que se quería buscar inicialmente era la sobrevida global. El otro estudio donde vimos la ensalutamida fue en el estudio PREVAIL, en pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración, metastásicos, que aún no habían recibido docetaxel, ni abiraterona, ni ketoconazol. Estos pacientes también se hizo una aleatorización 2-1, 1-1 y 2-1 en el AFIRM para entonces buscar resultados. Recordando rápidamente, el AFIRM en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico post-quimioterapia se observó un 37% de reducción del riesgo de muerte, significando esto una molécula bastante eficiente. En todos los subgrupos de este artículo hubo beneficio para el grupo que recibió la ensalutamida. Por lo tanto, mejoró significativamente la supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración después de quimioterapia. Y el estudio PREVAIL, por otra parte, que fue el que nos mencionó el doctor David Hernández, de ensalutamida en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico prequimioterapia, tenía dos principales objetivos primarios, que eran como coprimarios. Uno era la sobrevida libre de progresión radiográfica y la segunda era la sobrevida global. El estudio PREVAIL demostró una reducción de riesgo de progresión radiográfica de 81% en el grupo que utilizó ensalutamida y una reducción de riesgo de muerte de 29% en el grupo que usó ensalutamida versus el grupo que era placebo. Por lo tanto, la ensalutamida mejoró sobrevida global, mejoró progresión radiológica, necesidad de quimioterapia y el deterioro de la calidad de vida. Hasta ahora esto nos dice que es una buena molécula y que es una molécula bastante segura. Por lo tanto, se siguió entonces estudiando esta dosis de ensalutamida de 160 miligramos por día que ayudaba en todos los desenlaces, tanto primarios como secundarios, en el estudio AFIRM y en el estudio PREVAIL y con buena tolerancia. Entonces tenemos una molécula buena, una molécula segura, pero es una molécula que estamos usando en una enfermedad bastante avanzada. Entonces los investigadores obviamente se preguntaron, ¿por qué lo estamos usando tan atrasado si podemos utilizarlo un poco antes y ver qué sucede? Y llegaron a este punto, utilizarlo en los pacientes que ya eran resistentes a la castración, pero que aún no habían producido metástasis. Y es donde entramos en el tema que vamos a empezar a hablar. Entonces, ¿esto puede servir o no puede servir en esta etapa de la enfermedad? Pues se publica el 28 de junio del 2018 el estudio PROSPER, en donde el principal autor es el doctor Maha Hussain. El estudio PROSPER tiene varios criterios de elegibilidad. Tiene que ser cáncer de próstata, que no tenga ninguna variante neuroendocrina, tiene que ser un M0 verificado por lo que sabemos que son centelleo óseo y tomografía, nada de estudios avanzados. Tiene que ser resistente a la castración, ya sea por análogos de GNH-RH o por orquiectomía o castración quirúrgica. Tiene que tener un PSA mayor de 2 y el PSA doubling time menor de 10 meses, que hace que la enfermedad sea mucho más agresiva. Y los factores de estratificación se dividieron por un PSA doubling time que fuese entre 6 y 10 meses y menos de 6 meses, y en el uso de agentes protectores de huesos, si los usaban o no. Se hizo una aleatorización 2-1, ya que se sabía que era una molécula bastante eficiente, y se metieron en el grupo de 2 los de ensalutamida y en el grupo de 1 los de placebo. Entonces, como les decía, para que ocurriera un punto final a cada paciente, podían pasar cualquiera de las dos cosas, lo que ocurriera primero. Uno, que desde la aleatorización presentara una primera metástasis, hasta ahí se contaba ese paciente, o lo otro que podría suceder era que hubiese un fallecimiento luego de la interrupción de tratamiento, o sea, que se interrumpiera el tratamiento, ya fuese por un efecto adverso o cualquier otra cosa, se interrumpiera, esos pacientes se seguían por 112 días y se verificaba si alguno moría durante este tiempo. Entonces, dentro de las características demográficas, podemos observar que la edad era bastante parecido en los dos grupos, tanto en ensalutamida como placebo. El ECOG que se aceptaba era el ECOG 0 o ECOG 1.
la mediana de PSA era 11.1 y 10.2, bastante parecidos también. El PSA double in time, ver que era una población de muy, muy alto riesgo, con una media de PSA double in time de 3.8 y de 3.6. La mayoría caía dentro del grupo de menos de 6 meses y la mayoría no usaba agentes reparadores de hueso. Aquí podemos observar el principal objetivo de este estudio, que era la mediana libre de metástasis. En el grupo de ensalutamida, la mediana fue de 36.6 meses versus el placebo de 14.7 meses. Podemos ver esta gráfica de Kaplan-Meier muy, muy separada desde el inicio del tratamiento. Además de ver que hay una gran diferencia entre la aparición de la primera metástasis entre el grupo de ensalutamida y el grupo placebo, también cabe destacar, importante en esta tabla, que la mayoría de los pacientes que hacían metástasis eran metástasis en tejidos blandos cuando las hacían, pero aquí incluía tanto como ganglios linfáticos como enfermedad visceral, y obviamente ganglios linfáticos era la mayoría. Además, podemos ver en esta tabla, súper importante también del estudio Prosper, que 32 pacientes murieron en el grupo de ensalutamida que todavía no habían presentado ninguna progresión, o sea, que murieron por otra cosa. Esta cantidad de pacientes es bastante, 32 pacientes. Incluso si la molécula de ensalutamida no supiéramos ya, por los dos estudios que le mencioné, que era suficientemente segura, estas 32 muertes hubiesen servido para que esta molécula parara aquí y no se siguiera estudiando, ya que son demasiadas muertes por causas fortuitas, como le conocen ellos, durante el tratamiento con la molécula. De estas 32 muertes, solo 2 las atañan a que sea por causa de la molécula y el resto, las 30 del resto, se le atribuyen a que los pacientes eran pacientes añosos y que tenían múltiples comorbilidades. Además, la mediana de tiempo de progresión fue de 37.2 meses en el grupo de ensalutamida y de 3.9 meses en el grupo placebo. Como se puede observar también en la gráfica, una gráfica muy amplia, todavía más amplia, en cuanto a quién elevaba PSA primero. En cuanto al tiempo de utilizar un antineoplásico posterior, pues también una Kaplan-Meier bastante separada. Para ensalutamida 39 meses versus el placebo que tuvo que utilizar otra terapia antineoplásica a los 17 meses. La mediana de supervivencia no se alcanzó en ninguno de los dos grupos, sin embargo los resultados sugerían que había un beneficio del 20% para el grupo de la ensalutamida, pero esto no fue estadísticamente significativo, por lo que no se tomó dentro de los resultados como importantes. Los pacientes que murieron, el 11% eran del grupo de ensalutamida, el 13% del grupo placebo. Además, para los efectos adversos, el 31% presentó efectos adversos mayores de grado 3 en el grupo de ensalutamida y en el grupo placebo el 23% solamente mayores de grado 3 para el mismo tipo de efectos adversos. Además, dentro de los efectos adversos comunes está la fatiga, los sofocos, las náuseas, diarrea, hipertensión, y dentro de los eventos adversos especiales o de especial interés, cabe destacar que estaban los eventos adversos cardiovasculares mayores, que hubo 5% en ensalutamida y 3% en el grupo placebo. Como conclusión de este artículo, del Prosper, tenemos que el uso de la ensalutamida en los pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración M0 con un PSA double in time menor de 10 meses resultó en un retraso en el desarrollo de metástasis, en el uso de una terapia antineoplásica posterior y en el tiempo hasta la progresión del PSA. Los eventos adversos fueron más comunes en el grupo de ensalutamida en comparación con el grupo placebo, pero eran los mismos efectos adversos que se esperaban desde los estudios AFFIRM y PREVAIL. Y bueno, la importancia de las 32 muertes en el grupo de ensalutamida que aún ni siquiera habían progresado a la primera metástasis. Como siguiente molécula tenemos la apalutamida, que es un antiandrógeno de segunda generación también, un bloqueador de la translocación nuclear y actúa en la unión de los coactivadores. Según investigadores, la apalutamida tiene una mayor eficacia in vitro que la ensalutamida y tiene menos paso por la barrera hematoencefálica.
donde empezamos a escuchar la palutamida, empezó a aparecer en la vida de los urólogos. Está el estudio Atlas, en este estudio que en realidad, por lo menos nosotros no lo hemos estudiado como tal, es un estudio que mete cáncer de próstata localizado, de alto riesgo o localmente avanzado, solo lo había escuchado, y está el estudio Spartan, que es el que se le ha hecho más publicidad, que es el de cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico de alto riesgo de progresión, que es el que nos vamos a introducir en este momento. Este estudio tiene como principal autora Matthew Smith. El diseño del estudio, pues es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, un placebo controlado, estudio fase 3. Tiene 1.207 pacientes resistentes a la castración no metastásico con un alto riesgo de progresión. Estos pacientes se aleatorizaron 2-1, 2 al grupo de apalutamida, 240 miligramos por día, y 1 al grupo de placebo. Y se estudiaron como objetivo primario la sobrevida libre de metástasis y como objetivo secundario múltiples elementos que vamos a ir discutiendo a medida que va pasando la conferencia. Entonces, la dosificación que se utilizó fueron tabletas administradas oralmente cada día a dosis de 240 miligramos, 4 tabletas con o sin comida, y que estuviesen recibiendo tratamiento con análogos de gonadotropina o castración quirúrgica para mantener testosteronas menores de 50 nanogramos por decilitro. Para que hubiese un fin del estudio para estos pacientes, podían pasar 3 cosas. Uno, que el paciente tuviera progresión radiográfica. Estos pacientes que hacían su primera progresión radiográfica entraban en una fase de seguimiento a largo plazo, hasta detectar una progresión sintomática o el inicio de otras terapias anticancerígenas posteriores. Pero también están los pacientes que tenían una interrupción del tratamiento antes de la progresión radiográfica. Ellos iban igual, aunque dejaran el medicamento, iban a ser seguidos hasta que la presentaran, ya que ya habían ingerido moléculas de apalutamida. O que los pacientes tuvieran pérdida de seguimiento también salían, o que retiraran su consentimiento. El seguimiento de estos pacientes era cada 16 semanas, cada 4 meses, un seguimiento bastante extenso. La terapia con abiraterona, posterior a esto, que era el principal antineoplásico que se ofreció a estos pacientes que hacían la primera progresión a apalutamida, fue la abiraterona. Tenían que tener el consentimiento para la misma, una progresión documentada de metástasis, y que en el país en que se estaba haciendo el estudio de ese paciente estuviese indicado la abiraterona para el tratamiento de cáncer de próstata resistente a la castración metastásica. Los criterios de inclusión, lo mismo que tuvieran un cáncer de próstata que no tuviera patología neuroendocrina, que tuviese un alto riesgo de metástasis con un PSA doubling time menor o igual a 10, que el mismo se calculaba utilizando por lo menos 3 valores de PSA obtenidos durante ADT continua, y que estuviese castración resistente demostrado durante ADT continua, esto medido con 3 aumentos de PSA con al menos una semana de diferencia. Los niveles de testosterona menores de 50 nanogramos por decilitro también tenían algunas aristas. Los análogos de gonadotropina debían haber iniciado por lo menos 4 semanas antes de la aleatorización. Si era mucho menos, no podían incluirse. Los que recibían tratamiento de prevención de pérdida ósea por osteoporosis debían estar estables, y los que recibieron tratamiento con antiandrógeno de primera generación, como la bicalutamida, o si estaban recibiendo finasteride, debían tener un lavado de por lo menos 4 semanas para entrar en el estudio. Y pues los criterios de exclusión, que no tuvieran los mismos que los que no eran criterios de inclusión, básicamente. Dentro de los objetivos, el objetivo primario, la sobrevida libre de metástasis, y los secundarios estaban la sobrevida global, el tiempo hasta la progresión sintomática, el tiempo para iniciar citotóxicos, el tiempo para la progresión radiográfica y el tiempo a la primera metástasis.
Además, este estudio tiene algo particular que no tiene el PROSPER, que es la supervivencia libre de la segunda progresión, que es el tiempo desde la aleatorización, como se puede ver aquí, que se randomiza el paciente, hasta la segunda documentación de progresión de enfermedad, ya fuese PCA, ya fuese radiográfica, sintomática, la combinación de estas tres o la muerte por alguna causa. Aquí también se puede observar de una manera un poco más gráfica que esta era la primera progresión, desde la aleatorización hasta la primera metástasis, y la segunda se medía desde la aleatorización hasta la segunda progresión. El análisis primario se realizó luego de 378 eventos. El 19 de mayo del 2017 fue la fecha de corte y hasta este momento la mediana era de 20.3 meses de seguimiento. El 61% de los pacientes del brazo de apalutamida y el 30% en el brazo placebo estaban recibiendo el régimen asignado para ese momento. Dentro de las características demográficas, pues igual que en Prosper, tenían una edad bastante parecida, 74 años para apalutamida, 74 para placebo. También acá, la mayoría de los pacientes tenían una enfermedad de muy alto riesgo con un PSA doubling time menos de 6 para el 71% de los pacientes en apalutamida y para el 70% en el grupo placebo. Además, la mayoría tampoco estaba recibiendo agentes reparadores de hueso, y acá incluían pacientes con enfermedad ganglionar. El 16% eran N1 en el grupo de apalutamida y el 16% también era N1 en el grupo placebo. Aquí la mayoría de los pacientes, como podemos ver, casi el 80% todos habían recibido terapia local, ya fuese prostatectomía o radioterapia, y el resto pues recibía ADT o bicalutamida. Dentro del Gleason, pues igual eran parecidos también, menores de 7, 19%, Gleason mayores de 7 era la mayoría, el 43% del grupo de apalutamida. El ECOG que se aceptaba era 0 y 1, y la mayoría de los tumores estaban en estadio 3 para ambos grupos. Entonces, como objetivo primario teníamos la sobrevida libre de metástasis. A este punto se evidenció un 72% en la reducción del riesgo de progresión a distancia o muerte. La mediana fue de 40 meses para el grupo de apalutamida y 16 meses para el grupo placebo. En el grupo que se desarrollaron metástasis, el 60% de apalutamida y 54% del grupo placebo tenían metástasis ósea. Aquí podemos observar que en todos los subgrupos hubo un beneficio para los que recibieron apalutamida versus los que recibieron placebo. Además, el tiempo hasta la metástasis también tuvo un 73% de reducción en la progresión a distancia para el grupo de apalutamida. Los pacientes en el grupo de apalutamida tuvieron un 71% de reducción de riesgo de progresión local, progresión a distancia o muerte. El tiempo hasta la progresión sintomática fue de una reducción de 55% en el grupo de apalutamida versus el grupo placebo. Además, en la supervivencia global, la apalutamida tuvo un 30% de reducción de riesgo de muerte en comparación con el grupo placebo. Y para la utilización de citotóxicos quimioterapéuticos, los pacientes en el grupo de apalutamida tuvieron 56% de reducción de riesgo de iniciar quimioterapia en comparación al grupo placebo. Aquí pues podemos observar de una manera muy gráfica cómo va pasando la enfermedad de ser castración resistente no metastásico a tener metástasis, a tener síntomas, a tener otra recaída, progresar hasta la muerte. Y aquí están todos los puntos que se evaluaron y cada uno hasta dónde o hasta qué punto de la enfermedad llega. El tratamiento subsecuente aprobado, pues utilizaron muchos, como les dije, iniciando la conferencia, la viratrona se le ofreció a los pacientes que estaban dentro del estudio. Además, algunos consumieron enzalutamida, otros docetaxel, uno cabazitaxel en el grupo placebo, otro sipuleucel y radium 223-1 en el grupo de apalutamida. La mayoría, 125 en el grupo de apalutamida, recibió abiraterona y 161 del grupo placebo.
más del grupo placebo que del grupo de apalutamida recibieron la abiraterona. Y lo que se evaluó en esta segunda progresión fue que el grupo de apalutamida tuvo un 51% de riesgo, de reducción de riesgo de la segunda progresión en comparación con el grupo placebo que también recibió abiraterona o alguna terapia subsecuente antineoplásica. También podemos observar que en cuanto al PSA, el grupo de la apalutamida mostró un 90% de respuesta en disminución del PSA en comparación al 2% del grupo placebo. Y la progresión del PSA, los pacientes en el grupo de apalutamida tuvieron un 94% de reducción de riesgo de progresión del PSA. Como conclusiones, la apalutamida disminuyó el riesgo de metástasis o muerte en 72%, prolongó la mediana de supervivencia libre de metástasis en más de 2 años. El beneficio de la sobrevida libre de metástasis se observó consistentemente en todos los subgrupos. La apalutamida se asoció con un 30% de reducción en el riesgo de muerte en este análisis preliminar temprano que se realizó. La apalutamida además resultó en una reducción del riesgo de 51% en la segunda progresión. Aquí es muy importante mencionar que no hice una comparación de los dos artículos o de los dos estudios porque no se pueden comparar. No son estudios comparables, podemos ver la población placebo de ambos son diferentes. En Prosper los placebos tuvieron mucho menos tiempo para hacer la primera metástasis que el grupo de apalutamida, casi dos meses tuvieron de diferencia. En el grupo de Prosper lo hacían 2 meses antes y en el grupo Spartan 2 meses después. Por lo tanto, en cuanto a resultados, son bastante parecidos y como vuelvo y repito, no son comparables. Ya, muchas gracias.